Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Ingeniería SF. Antes de comenzar me gustaría decirles que ya tenemos página de Instagram para que vayan por allá a seguirme. Y bueno, en estos nuevos videos vamos a continuar por la línea de transistores, TVJ y FET, pero ahora vamos a diseñarlos y vamos a aprender cómo hacerlos. Si te interesa, quédate en este video y vamos a comenzar. Como lo indica el título de este video, nos vamos a centrar en el diseño de transistores TVJ, después vamos a revisar el diseño para los FET. De este lado tenemos nuestra curva característica para un transistor TVJ. Vamos a aprender a leerla. De este lado tenemos el eje horizontal, que es el voltaje colector emisor, dado en volts, y en el eje vertical tenemos la corriente en el colector, dado en miliamperes. Recordemos que estamos trabajando con un TVJ de este tipo, no pincha la base, es un NPN, ¿no? En este caso, y la flechita al revés, así, es un PNP. Nosotros cuando diseñamos un transistor, lo hacemos a partir de su curva característica, de la respuesta del transistor. Generalmente nos dan unos puntos aquí marcados, que en este caso, por ejemplo, digamos que aquí hay 10 y aquí hay 5, por decir algo. Muy bien. De estos dos puntos nosotros trazamos una recta y de esa recta buscamos el punto que quede justo en medio. A este punto le vamos a llamar Q, que es el punto de operación ideal de nuestro transistor. ¿Qué pasaría si nosotros eligiéramos este punto? Pues no habría la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a acá, estaría muy desproporcionado. Nosotros tenemos que buscar siempre elegir el punto que se encuentra a la mitad para que el transistor opere lo mejor posible, que pueda amplificar lo máximo. De este modo, Q va a ser el punto que vamos a escoger y va a tener asociado, evidentemente, un voltaje colector emisor de ese punto, voltaje colector emisor de Q. Es el voltaje que va a haber entre aquí y aquí, colector emisor. Y a su vez va a tener una corriente de colector en ese punto, ¿no? Una corriente de colector Q. ¿Este valor de qué nos va a servir? Nosotros aprendimos que la zona que está de este lado se llama corte. ¿Por qué corte? Pues si este punto llega a ponerse hasta acá, quiere decir que va a haber 10 volts y 0 miliamperes de corriente, ¿no? Este punto es 10,0, 10 volts, 0 miliamperes. Y a esto le llamamos el corte, cuando llega el punto a tocar acá. En cambio, cuando el punto llega a tocar aquí, donde hay corriente 5 de corriente y no hay voltaje colector emisor, a esta zona le conocemos como la saturación. Lo que buscamos es que este punto no esté ni en corte, ni más pegado al corte, ni más pegado a la saturación, que se encuentre en medio, como ya les dije, para funcionar de la mejor manera. Ahora, ¿qué son estos IB? Pues bien, nosotros vamos a tener, esto es muy normal que nos den una corriente de base, por ejemplo, que aquí diga 5 microamperes y que este diga 10 microamperes, 15 microamperes, 20 microamperes. Pues también nosotros una vez que escojamos este punto Q, ya vamos a saber este voltaje, porque lo vamos a escoger nosotros de la gráfica, ya vamos a saber esta corriente, que también la vamos a escoger, y asimismo vamos a escoger una corriente de base. Por ejemplo, aquí, si yo digo que Q debe estar aquí, pues yo digo, aquí hay 5 aprox, y aquí hay 2,5 aprox. Y la corriente de base está entre 10 micros y 15 micros. Entonces, como quiero un valor en medio, pues tomo 12 micros, por decir algo. Aunque no esté representada, puedo decir 12 micros. De este modo, solamente con esto, yo ya puedo saber que el voltaje colector emisor en mi punto de operación, que ya dijimos cómo debe de ser, va a ser 5 volts,
que mi corriente colector en mi punto de operación va a ser 2.5 miliamperes y que mi corriente de base va a ser 12 microamperes. Ya con esto podemos diseñarlo. También es importante mencionar que si recuerdan, por ejemplo, en una polarización estabilizado en emisor, ¿qué es eso? Una resistencia aquí, una resistencia aquí. De aquí acaban conectados, aquí hay una VCC, una fuente, aquí hay una resistencia y aquí cae la tierra. En una configuración así, o bueno, prácticamente en un divisor de voltaje, Una polarización es solamente la manera en la que acomodamos nuestras resistencias en nuestra fuente para lograr cierto cometido con nuestro transistor. Existe la polarización fija, la autopolarización, la fuente seguidor, el divisor de voltaje y el emisor seguidor, como en este caso. existe una VCC. Esta VCC, pues prácticamente va a estar dada por el valor del voltaje colector emisor en corte. ¿Qué es eso? Este de aquí. Y asimismo, pues de la gráfica podemos tomar esos puntos, o sea, podemos tomar que cuando el voltaje y cuando la corriente del colector es igual a 0, el voltaje colector emisor es igual a 10. Y que cuando el voltaje colector emisor es igual a 0, la corriente es igual a 5 miliamperes. Son estos dos, esta pareja de puntos, aquí este sería como que un punto 1 y un punto 2, nos van a dar claves y nos van a ayudar muchísimo para el diseño del transistor. Pues una vez explicado esto, vamos a resolver un ejemplo. Ok, tenemos este ejemplo, diseñar un circuito con un TDJ estabilizado en emisor con la curva del transistor dada. Esta es la curva del transistor, ya nos están dando aquí ciertos valores, nos están pidiendo que sea estabilizado en emisor, es decir, es esta polarización de acá, donde tenemos una VCC, tenemos una resistencia en el colector, tenemos una resistencia en la base, y nos venimos con el transistor así, y tenemos una resistencia en el emisor. Esta es la polarización estabilizado en emisor. Esta es RC, colector, RB, resistencia de base, RE, resistencia en el emisor. Paso número 1, vamos a tomar nuestros extremos, en este caso son 15, que es la zona de corte, con la de saturación, hacemos una línea recta y ubicamos el punto de la mitad. Para este caso, aquí está mi punto de operación, yo decido ese. Tiene que ser lo más centrado posible porque recuerden que queremos que no esté ni tan en el corte ni en la saturación, que sea más o menos equidistante a ambas. Muy bien, de este punto, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener voltaje colector emisor de ese punto, que va a ser, le voy a poner 8 volts. Podemos obtener la corriente, le voy a poner 4. Es más, le voy a poner un poquito aquí, encima de esta, a propósito, ahorita verán por qué. Ahí está. Le pondré que la corriente en el colector va a ser 4 miliamperes. ¿Qué más? Que la corriente de base, si se fijan, coincide, pero puede no coincidir y ahí le tienen que aproximar, ¿no? Va de 10 en 10. La corriente de base va a ser 30 microamperes. Puntos que tengo, pues tengo este de acá, que el voltaje colector emisor es igual a 15 cuando la corriente es igual a 0 y que el voltaje colector emisor vale 0 y la corriente del colector vale 8 miliamperes. ¿Cómo voy a partir para el diseño? Básicamente tengo que usar ley de voltajes de Kirchhoff. Y vamos a hacer el análisis.
tierra. Comenzamos VCC menos el voltaje que hay en la resistencia RC, menos el voltaje colector-emisor, menos el voltaje de resistencia del emisor, debe ser igual con 0. Por ley de conservación del voltaje, la suma de las caídas de potencial de una fuente nos debe de dar 0. Aquí vamos a tomar este punto de acá. Cuando el voltaje colector-emisor vale 0, la corriente en el colector vale 8. Por lo tanto, esto lo tomo como 0 y esto me quedaría VCC menos RC por la corriente del colector, Victoria es igual a Reina de Inglaterra, menos RE por la corriente del emisor es igual con 0. Yo sé que la corriente del colector y la corriente del emisor es casi la misma, entonces puedo decir que la corriente del emisor es la del colector. Puedo agrupar términos. Y me quedaría esta ecuación de acá. Por otro lado, una de nuestras grandes aliadas para estos casos es la siguiente condición. Nos dice que VCC sobre 10 debe de ser menor o igual al voltaje en el emisor. También nos dice que esto debe ser menor o igual a VCC entre 4. El voltaje en el emisor debe encontrarse entre estos valores. Pues voy a suponer lo siguiente, que voy a tomar esta parte de acá nada más y lo voy a igualar, porque puedo hacerlo. VCC sobre 10 es igual al voltaje del emisor. Simplemente estoy tomando este límite que es completamente válido y de este modo yo sé que VCC siempre es este valor, siempre va a ser el valor del voltaje de corte, siempre VCC es el valor del voltaje de corte. ¿Por qué? Pues porque es el voltaje máximo que puede soportar este circuito, este transistor. De este modo, 15 entre 10 es igual al voltaje del emisor y por lo tanto el voltaje del emisor es 1.5 volts. Por ley de Ohm, que yo sé que el voltaje del emisor es igual a la resistencia en el emisor por la corriente en el emisor, puedo despejar el valor de la resistencia, que nos daría el voltaje del emisor sobre la corriente en el emisor. La corriente del emisor es la misma corriente del colector en el punto de operación, ¿no? Ya estamos trabajando sobre el punto de operación en esta parte. Por lo tanto, esta es igual a 4. Incluso aquí nosotros podríamos decir que ya conocemos la corriente del emisor, para que no se confundan. Esto nos daría 175 ohms. Ya tenemos el valor de la primera resistencia, que es esta de acá, ya quito RE y pongo 375. Ahora, si yo ya conozco el valor de RE, puedo de aquí despejar RC. Vamos a hacerlo. Despejando RC de aquí, recuerden que tomamos voltaje colector emisor como 0, es decir, estamos tomando este punto de acá. Así que la corriente que debemos sustituir es esta, ¿no? Porque estamos tomando esta pareja. Cuando el voltaje colector emisor es 0, la corriente en el colector es 8 mA. Eso es lo que vamos a sustituir. Voltaje CC, VCC nos da es 15 sobre IC, que es 8 milis, menos RE, que es 375. Esto nos daría 5 kiloohms. Ya tenemos el valor de la resistencia en el colector, 1500 ohms. Ya nada más nos resta conocer el valor de RB. El valor de RB es bien fácil. Ahora, en vez de hacer este caminito, hacemos el caminito del otro lado, es decir, de aquí, aquí, la caída que hay de aquí acá hasta tierra. Comenzamos con VCC menos el voltaje que hay en la resistencia de la base, menos el voltaje colector emisor, que es de 0.7 por ley, ya sabemos que este es silicio, y es el potencial que debe de vencer, dado que se trata de un diodo,
y esa barrera tiene un potencial de 0.7, que si quieres atravesarlo tienes que tener al menos 0.7. Aquí hay una caída de 0.7, menos el voltaje que hay aquí, que es en la resistencia del emisor. Como llegamos a tierra, esto es igual con 0 por ley de voltaje de Kirchhoff. Este valor ya lo conocemos, sabemos que es de 15 menos, esto sería corriente de base por la resistencia de base, menos 0.7 menos 375 por la corriente del emisor. La corriente del emisor es de 4 miliamperes. De este modo todo esto es igual con 0. La corriente de base la conozco, es de 30 miliamperes. 30 microamperes. Aquí está. Vamos a despejar de aquí el valor de RB. Daría un valor aproximado de 512 kiloohms. De este modo ya conocemos el valor de RB y ya acabamos. Esto sería nuestro circuito diseñado con un transistor DBJ polarizado con estabilizado el emisor. Suena un poco feo, pero bueno, esta polarización se llama estabilizado el emisor. Y muy bien, eso sería todo. ¿Qué fue lo que hicimos? De la curva característica del transistor podemos sacar todos estos datos. Voltaje colector emisor en corte es VCC, es nuestra fuente para el circuito, y la condición de que voltaje VCC sobre 10 debe de ser menor o igual a voltaje del emisor. Ustedes tomen la igualdad, o sea, hagan así para más fácil. Y de este modo sería nuestro ejercicio completado. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba. Espero les sea útil, compártanlo y nos vemos en un próximo video. Bye.